Francisco Álvarez, sobre el tema el reto de la calidad y la complementariedad curricular, el plan IBER-UNED. El doctor José Francisco Álvarez es catedrático de Lógica y Filosofía del Conocimiento de la UNED, vicerrector de investigación de la misma y director de la Secretaría Permanente de la IESAD. Pertenece al Comité Ejecutivo de la Organización Europea de Instituciones de Educación a Distancia, EADTU, miembro del Consejo Directivo de la SIAME, Sociedad Iberoamericana de Metodología Económica, y es uno de los 12 miembros del Consejo Editorial de Universia. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación y, en primer lugar, expresarles mi profundo agradecimiento a la Universidad Técnica Popular de Loja, la TUEPL, a su rector canciller, por la amable invitación a participar en este magnífico encuentro. Ya he tenido ocasión, aunque ha pasado muy poco tiempo, hasta de decirlo en la prensa, a gente de la prensa, porque ya estaba viendo las líneas en las que íbamos a ir avanzando y que mostraban que, bueno, aparte de que me ponen ya que me quedan 5 minutos, supongo que está equivocado, espero, ¿no? Esto de la tecnología, me estoy poniendo nervioso, ya está en ámbar ya. No. She gave you te dio 5 minutos extra. Gracias, gracias. Sí, pero nos vamos a ceñir a los 20 para poder bien. Atender a los centros que están conectados. Muchas gracias, Francisco. Aprovecho la fase esta de agradecimientos que no cuente para decir que, además de expresar mi satisfacción por encontrarme en Ecuador, es mi primer viaje a Ecuador, no así a Iberoamérica, entre otras cosas porque nací en unas pequeñas islas que nadie sabe muy bien si están en África o en América, y tuve la satisfacción esta mañana de encontrarme por aquí a una antigua amiga que trabaja en Loja y que fuimos compañeros en la Universidad de La Laguna hace ya bastantes años, que mejor no digo cuántos, ¿no? Bien, entonces insistí un poco en la presentación de que no hiciesen parte del currículum académico que está en la web, sino que señalasen los aspectos de mi pertenencia institucional, tanto a la UNED como a la IESAD, como a la EADTU, como a Universia, porque quería expresar de qué estamos hablando para la calidad de la educación superior en general y de la educación a distancia en particular, y la enorme importancia que tiene los elementos de contraste, la articulación de procesos, el no aislamiento, el enfrentamiento a todo tipo de solipsismo y el avance hacia la generación de redes que permitan generar calidad. Bueno, como de profesión, en realidad lo que soy es filósofo de la ciencia, les quería decir que eso forma parte, además, en mi concepción, de lo que es justamente la racionalidad científica. Es la posibilidad de una reflexión crítica permanente sobre lo que se va produciendo, el sometimiento al contraste público. Y entonces uno de los mejores criterios para determinar cuando algo es inadecuado, ustedes aunque estén en la red, pues ustedes busquen cuáles son las conexiones. Y si ven que las conexiones, una institución no está conectada de alguna manera con alguna institución que ustedes consideran que es prestigiosa, ya pueden anularla, porque ya saben que en 7 pasos se llega de un lado a otro con los amigos en la red. Entonces hay criterios muy elementales, pero fundamentales, que es la pertenencia a estructuras suficientemente garantizadas. Cada vez que te mandan un correo electrónico y dicen, le queremos a usted dar un premio por ser tal, no sé qué, y te lo dan no se sabe quién, una institución que está en no sé qué lugar, entonces seguro que te están pidiendo otra cosa. Bueno, entonces, por suerte también se dice que lo que no es tradición es plagio, y entonces yo he tenido la suerte de estar antecedido por algunas charlas que ya han aclarado algunos de los aspectos conceptuales que yo quería referirme, y así puedo ir más a términos más precisos a añadir alguna otra cosita. Yo creo que desde esta percepción un poco general del conocimiento, creo que las sociedades, no del conocimiento, digamos basadas en el conocimiento, y plantean unos retos muy importantes a la educación superior. Ya se han aclarado aquí algunos, pero son retos informativos, retos formativos, retos epistémicos, todo el tema del constructivismo, retos organizativos y sociales. La cuestión clave es que, en mi opinión, es que el lugar formativo no es exclusivamente un recinto cerrado. En la idea de aula, la idea del lugar cerrado, la idea de... esa es la que hay que superar. Se supera con las tecnologías de la información y la comunicación actualmente, que rompen las fronteras de la comunicación.
Es decir, ya las bibliotecas no es un recinto a uno de los que, ¿no?, con la edad mía, pues que nos admirábamos, nos gustaba tanto ir a las bibliotecas y tal, pues hay parte que sigue siendo agradable, pero en realidad muchísimos de los servicios que antes recibíamos en esas santas instituciones cerradas, las podemos recibir hoy, ¿no?, incluso en el, pues qué sé yo, en la habitación del hotel de Loja, en el que hay una perfecta conexión wifi, ¿verdad?, que permite estar enlazado con las bibliotecas del mundo. Ese tema lo ha caracterizado algún filósofo español con el que he trabajado bastante, Javier Echeverría, con la idea de tercer entorno. Pensar que la transformación tecnológica no es el tema ese que nos contaban de las autopistas de la información, no es tampoco el de la nueva frontera, son metáforas, bueno, que proceden de un determinado país, de una determinada concepción del mundo, pero que en realidad es una transformación mucho más profunda. Se trata de la ciudad a distancia. La metáfora de ciudad a distancia yo creo que incorpora algo de lo que es importante para entender por qué, cuando preguntan, ¿es que la educación a distancia está en crisis, no está en crisis? Bueno, no sé, es educación, pero es que yo no sé de cuál otra hay hoy. Es decir, ¿cómo podría uno pensar hoy que la ciudad donde se ejercen incluso los derechos políticos y sociales no es a distancia? Es que ¿cómo podríamos concebir un mundo sin teléfonos, sin celulares, sin televisión, sin todos los procesos comunicativos que tenemos? Lo que tenemos que saber es cómo incorporarnos a esa estructura. Hay gente que lo que pensó de manera muy extraña, bueno, extraña no, impactada por esas transformaciones, de que es que se producía algo totalmente nuevo y fuera, ¿no? Y era como el homus videns, esto, o sea, una situación extraña en la que de repente pensaban que nuestros niños, nuestros hijos e hijas se iban a aislar por la Internet y lo que sea. El problema de la Internet no es que aísle, es que les relaciona muchísimo. Entonces lo que hay que hacer es aprender a educarles en ese entorno. Entonces, en realidad, Internet, las redes de la información y la comunicación en general, no aparecen, digamos, separadas de nuestra vida, sino que se integran estructuralmente en otras fases. En nuestra vida, es decir, seguimos teniendo que alimentarnos, que vivir, que amar, que estudiar, que relacionarnos, que trabajar, que ejercer nuestros derechos políticos y sociales, que participar en la ciudad. Por eso se habla muchas veces así del tercer entorno. Tenemos un entorno primero, físico-natural, un entorno segundo de la vida política y social, el tercero, el mundo de la telépolis, ¿no? Son procesos de integración. Yo creo que si entendemos eso, veríamos de una mejor manera la idea de educación. Estamos ante un reto de la calidad, no solamente de la educación a distancia, digamos, sino de la educación superior, en el caso de que a nosotros nos preocupa. Por tanto, no tenemos que pretender que haya separaciones rígidas entre cuáles son los modelos de acreditación de la enseñanza universitaria y luego una cosa especial, muy peculiar y diferenciada, con menos rigor, etcétera, para la enseñanza a distancia virtual o semipresencial. Hay que adaptar los mismos criterios de calidad e incluso más. Y yo diría, incluso plantearle a lo que eran las universidades tradicionales, digo a lo que eran porque ya casi ninguna que sea decente, bueno, decente me refiero de calidad, se puede quedar aislada, ¿verdad? Y pensar que va a estar allí utilizando el lápiz y la pizarrón exclusivamente. Entonces, son criterios que hay que compartir, que hay que exigir, porque hace 20 años decían, bueno, alguna gente, si a ustedes se dedican a una cosa muy rara, eso de la distancia, y no de la enseñanza semipresencial. Y ahora todas esas instituciones, por ejemplo, en el caso de la UNED, de la que les voy a hablar un poco, pues lo que vienen es a estudiar en la UNED, a estudiar el contraste, el benchmarking con la UNED, para bien o para mal. Somos una de las instituciones más antiguas del mundo en el campo de este tipo de enseñanza, y entonces vienen a estudiar a ver qué pasa, incluso a veces financiados por el Banco Mundial o lo que sea, a ver qué pasa, qué experiencias buenas y malas, que tenemos de todo, ¿verdad?, hemos desarrollado en la UNED. Pero nosotros le insistimos en que la enseñanza a distancia inicialmente estaba llamada a resolver problemas de acceso a los estudios a partir de ciertas consideraciones de justicia social, etcétera. Pero previsiblemente ese tipo de enseñanza va a ocupar un espacio más destacado a medida que se consolida lo que algunos han llamado el tercer entorno. Porque el preaprendizaje electrónico no sustituye a nada, sino que se articula con los sistemas presenciales. Justamente de eso es lo que... Y yo le iba a insistir en un problema. Hoy se habla mucho de la movilidad, por ejemplo, de la importancia que tiene de que para la formación universitaria adecuada
pues los estudiantes, el programa Erasmus en Europa, la movilidad intercultural, bueno, las tecnologías nos permiten hacer algo muy importante que todavía muchos gobiernos e instituciones no se han enterado, es la movilidad virtual. No comparte todo lo bueno que tiene la movilidad física, pero resulta que acceden amplias capas de la sociedad, que pueden acceder de manera más barata, de manera más general y posibilitar la generación de redes iniciales que luego se van a tener su posibilidad de ejercer incluso físicamente, ¿verdad?, más adelante. Esta mañana yo le comentaba a un periodista, mire, en realidad estamos discutiendo de algo muy elemental. Los niños o los jóvenes pasan un montón de horas del día en el cibercafé, en su casa conectados a Internet, pero no saben que eso vale también para estudiar y formarse. De lo que estamos hablando es justamente de eso. Es cómo hacemos, cómo incorporamos todo eso al proceso mismo creativo de la formación. Pues de eso es lo que hablamos cuando estamos hablando nosotros de movilidad virtual, por ejemplo. Entonces tenemos una serie de programas, el plan que llamamos IberuNet, que es de IberuNet, pero no porque simplemente es la actividad que pensamos hacer nosotros, o que cómo la pensamos reformular de lo que hacíamos en Iberoamérica. Y una de las nociones claves para nosotros es lo que llamamos complementariedad curricular. Es decir, no se trata de una idea porque la lógica del mercado funciona mucho en las enseñanzas superiores, es un espacio de negocio importante, y entonces lo que nosotros estamos intentando defender es el avance hacia modelos de cooperación que vayan no tanto a ofrecer competitivamente tu producto educativo en exclusiva, que es el que yo digo que en realidad es un indicador en realidad bueno para saber que es de mala calidad, sino el plantear complementariamente con las instituciones que están arraigadas en esos otros lugares o que tienen presencia en esos países, etcétera, cómo se puede compartir el conocimiento. Más allá de que podamos ir a lo mejor en algunos casos a títulos conjuntos, que a veces son muy complicados desde el punto de vista formal, técnico, administrativo, ir a la idea esa de complementariedad curricular. Bien, pero esa complementariedad, aquí me puedo saltar algo porque he tenido la suerte de que antes se ha hablado de Amartya Sen, es que justamente se trata de crear una mejor formación para una generación que tiene derecho a la enseñanza superior. Yo creo que este es un fenómeno realmente nuevo del que estamos hablando, la ampliación, pero la ampliación, por un lado, como derecho ciudadano, pero por otro lado, como una necesidad de las sociedades, si es verdad lo que nos cuentan, digamos, de las sociedades basadas en el conocimiento. Esta es la idea justamente que ha desarrollado en muchos lugares Amartya Sen, con la idea de libertad y expansión de las capacidades como claves para el desarrollo de sociedades basadas en el conocimiento. Perdón. Entonces, permítanme que, apoyándonos en esa idea así teórica general, les comente algo de lo que ya muchos de ustedes conocen, de lo que es nuestra institución y algunas de las iniciativas. No les voy a contar la historia de la UNED, sino plantearles algunas de las cosas que estamos haciendo ahora. Como una institución ya de 35 años se coloca, que es la mayor universidad de nuestro país, de España, tenemos más del 10% de los estudiantes universitarios españoles en nuestra universidad. ¿Qué características peculiares tiene? Pero cómo estamos intentando adaptarnos justamente a este proceso de transformación permanente de los usos y de las tecnologías, ¿no? Vinculándolo a la idea de la cooperación universitaria y al espacio iberoamericano. La idea nuestra es que, bueno, saben que defendemos la idea de un sistema mixto, combinado, distribuido. No es una universidad virtual, ahí insistimos mucho porque lo que queremos decir es que es una universidad, principalmente, y que quienes quieren generar de manera barata procesos supuestamente educativos están tratando el timo de la estampita, venderle a alguien el que está accediendo a la enseñanza superior sin realmente estárselo haciendo. Nosotros somos una universidad normal en que tenemos menos profesores en proporción con los alumnos por el sistema de enseñanza, tenemos 1.300 o 1.400 profesores a tiempo completo, investigadores y acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa de España, como cualquier otro profesor de la Universidad Española. Aparte, luego tenemos una red de 8.000 tutores o 7.000 distribuidos entre 60 centros asociados a lo largo de todo el país. Creemos que eso es muy importante para transmitir esa idea. Antes se ha hablado aquí, por ejemplo, del caso de Perú, también se habla a veces de Chile sobre dificultades de las autoridades con el tema de la enseñanza a distancia. Yo creo que tienen razón las autoridades peruanas y chilenas. Se refieren a algo muy claro, es a mecanismos fraudulentos de enseñanza supuestamente a distancia para saltarse determinadas cosas.
Al mismo tiempo, quiero decir que, por ejemplo, tanto con el gobierno chileno como con el de Perú, tenemos unas excelentes relaciones y hemos llevado programas de formación de maestros, por ejemplo, en línea, más de 1.500 maestros en la Carta Democrática Americana en Valores, y estamos a punto de iniciar otro de formación también con el gobierno de Perú, de formación de maestros. Hemos desarrollado con Chile, podremos comentar, la transformación de algunos máster tradicionalmente presenciales. Estamos haciendo la transformación nosotros a máster semipresenciales, etcétera. O sea, yo creo que en general lo que hay es una preocupación por ese tipo de cosas medio raras, ¿no? Bueno, como esto va a estar puesto luego en la red, no pierdo el tiempo, ya saben ustedes, pero bueno, explicarles que por tanto tenemos la mayor oferta académica en línea de España, por supuesto, yo creo que del espacio iberoamericano, con máster europeos oficiales, 27 que ponen, ya 14 funcionando y 27 a partir del próximo octubre, con doctorados muy diversos, de los que hay aquí muchos estudiantes en Loja, muchos cursos de posgrado, etcétera. Ahora, lo que me interesaba destacar es que estamos intentando hacer un esfuerzo de estar en la vanguardia tecnológica. Por tanto, estamos abanderando, junto, en otra cosa, con nuestra participación también con Universidad España y en el Consorcio Mundial de Open Course, pues poniendo materiales en abierto, cursos en abierto en serio. Estamos desarrollando también una cuestión que llamamos de materiales en abierto, el iEspacio, que luego les comentaré. Uy, ya 5 minutos. Aquí, que era la conexión, tenía la conexión prevista a Internet, pero no lo voy a hacer por el tiempo. El e-espacio es un archivo digital de nuestra biblioteca, por ejemplo, en el que están todas nuestras revistas electrónicas, las propias producidas la UNED en abierto, pero además pueden entrar ahí y si ponen dentro de esa comunidad de e-espacio, ponen Virtual Educa, encontrarán, por ejemplo, cómo ha hecho desde la UNED, hemos hecho en ese plano colaborativo, pues todo el vaciado de las ponencias de Virtual Educa de distintos periodos. Con el OCW también tenía previsto el tiempo, ¿no?, que es todo el tema de los recursos en abierto que tenemos ahí con esto. En cooperación multilateral tenemos muchos programas, perdón por el tiempo, y en definitiva el plan Iberunet, que le ibas a hablar, que se ve que me ha ido el tiempo sin pensarlo, tenemos desarrollando un programa de movilidad de pregrado de estudiantes universitarios de universidades iberoamericanas con la UNED, mediante los cuales pueden realizar materias, no nuestra licenciatura, sino materias que se incorporan a los programas de licenciatura de aquí, ¿verdad? Y eso es lo que estamos hablando, hemos hablado en Colombia, en Ecuador, en México, en fin, con distintas universidades, estamos a punto de lanzarlo. Estamos haciendo otro plan de fortalecimiento, de apoyo al fortalecimiento institucional, metodológico y tecnológico de las universidades iberoamericanas mediante la Fundación FINES, Fundación para la Innovación en la Educación Superior, en la que participa nuestro Instituto Universitario de Educación a Distancia y la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que tiene sede en la UNED, que dirige el profesor Lorenzo García Aretio. Y antes, perdón por el tiempo, pero quizá esta última fase, que me parece también importante, es en la formación de posgrado y doctorado. Estamos trabajando conjuntamente con otras universidades y particularmente con la OEI en la propuesta de un centro de altos estudios universitarios de posgrados de carácter semipresencial que se va a presentar a la cumbre de presidentes y jefes de Estado en el mes de octubre en El Salvador, pero que va a tener una primera versión ahora en el mes de mayo en la reunión de ministros en El Salvador, en la preparatoria, ¿no? Se trata algo parecido, se suena un poco a esa cosa que nos han contado de la universidad virtual de los países, ¿no?, minoritarios, de estos países que nos contaban, porque no se trata de una nueva universidad, se trata de un proyecto institucional que lo que pretende es que lo que ya existe como redes, es decir, que está trabajando la Universidad Central de Ecuador, la UNAM de México, en fin, cualquiera, no voy a poner ningún nombre, pero refiero, las universidades están desarrollando programas conjuntos, pues se trata de elevarlo a la naturalidad, a la realidad, y que las instituciones y los poderes públicos y políticos reconozcan ese esfuerzo que se está haciendo para consolidar de verdad el espacio iberoamericano de educación superior. Porque mucho hablar de ese espacio, se reúnen las cumbres y sí que va avanzando lentamente, pero va avanzando mucho el espacio, por ejemplo, europeo de educación superior. Pero aquí, es decir, el problema que tenemos es que hay muchas iniciativas parciales, pero no se consigue darle el carácter institucional indispensable para nuestros ciudadanos. Y nosotros lo vivimos muy directamente eso en España, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿verdad?, con la enorme comunidad ecuatoriana que hay en España y las enormes dificultades que tienen para realizar estudios.
Es decir, les termino, por ejemplo, hay muchas personas ecuatorianas que por necesidades de la vida se van a la emigración a España, que han hecho estudios universitarios aquí, o por lo menos a medias, y ante las enormes dificultades de la homologación se inscriben en la UNED y hacen el curso de acceso de mayores de 25 años porque les resulta más fácil que y más barato que todo el proceso burocrático administrativo que les lleva 1 año o 2 años para poder ingresar a la universidad, ¿no? Entonces se trata de eso, son programas que pretendemos que sean de largo alcance y nos ofrecemos a colaborar tanto en las redes como con universidades particulares, ¿no?, como la de Loja, pero también las generales, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias a Francisco por ese ofrecimiento de la UNED, por su magnífica exposición, por ajustarse al tiempo. Estamos casi on time.